Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Mercedes-Benz C-Clase. La gran mayoría de los coches están equipados con transmisiones automáticas. Los coches raros con transmisión manual suelen ser antiguos coches de empresa o taxis. Sin embargo, las transmisiones manuales Mercedes de la serie 716.6/711.6 no están mal, aunque el mecanismo de selección de marchas y el balancín con el tiempo se aflojan hasta un estado indecente. Con el resto de la transmisión, no hay dificultades especiales, el eje de transmisión dura entre 150 y 200.000 antes de la reparación, la caja de cambios trasera y las transmisiones solo requieren controlar la presencia de aceite y la integridad de las botas. Los coches 4MATIC, pronunciado Firmatic, con tracción total tienen algunas dificultades con los cojinetes del eje intermedio del eje delantero. Pasa a través del cárter del motor y, por lo tanto, las anteras y los cojinetes no duran mucho. También tiene una desagradable tendencia a agriarse, por lo que el eje no se puede quitar para repararlo y, si se excede, puede romper el cárter del motor de aleación ligera y no es barato. Bueno, los componentes de tracción delantera son notablemente más caros que los de tracción trasera. Hasta 2005, la caja de cambios 722.6 de 5 velocidades se instaló en todas las versiones del W211. Pero después del rediseño intermedio, la caja de cambios de 5 velocidades se mantuvo solo en los automóviles con 4 ruedas en línea, así como en la tracción total. Los coches con tracción en el eje trasero y motores V6 y V8 recibieron una nueva transmisión automática 722.9. La clásica caja 722.6, también conocida como 5G Tronic, es exitosa, confiable y, además, estudiada por servicios por dentro y por fuera. No es la unidad más fácil de reparar, pero es muy común y por eso hay muchos especialistas. Con motores de hasta 3,5 litros y motores diésel de hasta 200 caballos de fuerza, la caja en la versión posterior a 2002 simplemente no tiene problemas graves con la parte mecánica. El famoso casquillo del tambor K2, y al mismo tiempo en la bomba de aceite, fue reemplazado por un rodamiento antes de 2002, el problema no afectó en absoluto al W211. En cajas de cambios con un kilometraje superior a 250.000, los separadores del embrague de rueda libre pueden fallar y, con este kilometraje, a menudo se encuentran cajas con revestimientos de bloqueo del convertidor de par, TCL, desgastados. Durante las reparaciones, casi siempre cambian los casquillos, que se desgastan por el aceite sucio si se cambia raramente, lo que se ve facilitado por la normativa oficial de Daimler, que no prevé ningún tipo de sustitución. Si sigue la norma una vez cada 60 hasta 300.000, un buen propietario necesitará como máximo reemplazar un par de solenoides, y el kilometraje máximo sin revisión de esta transmisión automática supera el 500.000 de kilómetros. La mayoría de las fallas del 722.6 se deben a fallas en la electrónica y el cuerpo de la válvula, que nuevamente son sensibles al aceite sucio. Los primeros en ser reemplazados son los solenoides de bloqueo del motor de turbina de gas y el solenoide de presión de línea. Los síntomas de que es hora de que descansen son tirones al activar el modo drive y cuando están en modo frío al conducir en la misma marcha. En segundo lugar se encuentra una estufa eléctrica con sensores de velocidad. Los sensores fallan debido a la presencia de partículas magnéticas en el aceite. Son fáciles de cambiar, afortunadamente el precio es de unos 100 euros para la versión coreana, las cajas se produjeron bajo licencia en la planta de SsangYong, o 300 euros para la original. Para un Mercedes esto no es mucho. Si desea experimentar, puede intentar lavar y desmagnetizar, a veces esto ayuda ante las primeras fallas. Se produce desgaste de los embragues, aunque están reforzados en relación con las versiones anteriores de transmisiones automáticas y Mercedes no escatima en reserva de par, y los motores potentes dependen de versiones con transmisión automática con una buena reserva de potencia transmitida. El diagnóstico de esta caja, en general, se reduce a evaluar el estado del aceite.
Es cierto que es difícil hacerlo usted mismo debido a la falta de una sonda, pero el servicio hará frente a la tarea. Si el aceite está limpio y la transmisión cambia suavemente de marcha tanto en frío como en caliente, entonces puede prescindir de un escáner de todos modos. Los cerebros de esta generación de transmisiones automáticas no son muy avanzados y no contarán ningún secreto. El último 722.9 con 7 etapas es una historia completamente diferente. La caja, única en su diseño cinemático, era muy avanzada, con un acoplamiento rígido que bloquea algunas conexiones cinemáticas, con un convertidor de par, GDT, de nueva generación, diseñado para funcionar en modo deslizante como principal. Y también, con mecatrónica, es decir, electrónica de control oculta directamente dentro de la carcasa de la transmisión automática. No hace falta decir que el diseño resultó ser tosco. Tratar de diagnosticar esta caja utilizando métodos anticuados, como una caja de cambios de 5 velocidades, es completamente inútil, porque la unidad de control puede adaptar el funcionamiento de la transmisión automática para que incluso en un estado medio muerto cambie de marcha suavemente. Y no indicará ningún mal funcionamiento. Aquí no hay nada que hacer sin un escáner, preferiblemente de un distribuidor STAR. Pasemos suavemente a los problemas típicos, de los cuales hay bastantes. Una temperatura excesivamente alta del aceite de la caja de cambios provoca un rápido envejecimiento del cableado y de los componentes electrónicos, especialmente los sensores de velocidad, y aquí mucho depende de ellos. Además, el aceite caliente con productos de desgaste del revestimiento de la turbina de gas destruye muy intensamente los solenoides y los canales del cuerpo de válvulas y, como resultado, los primeros problemas con los automóviles nuevos comenzaron después de 50 a 60.000 kilómetros. La electrónica de Siemens fue modificada muchas veces, pero nunca consiguieron hacerla más o menos fiable. La parte mecánica de la transmisión automática tampoco está exenta de pecado. La vida útil de la bomba de aceite resultó ser muy corta. Si no se cambia el aceite, a los 90.000 kilómetros no produce la presión requerida. Y, por supuesto, el motor de turbina de gas dura sorprendentemente poco. A menudo la destrucción de los revestimientos se produce después de recorrer poco más de 100.000 kilómetros con un estilo de conducción normal, y para los corredores incluso menos. En principio, no se encuentran cajas con un kilometraje superior a 200.000 y sin reparaciones importantes. Incluso modificar el sistema de refrigeración con la instalación de un nuevo radiador y filtro externo no garantiza una larga vida útil de la unidad, aunque reducirá significativamente las posibilidades de averías y reducirá en gran medida su coste. Después de 2006, el nivel de mejoras en el diseño permitió que los coches pasaran el periodo de garantía en condiciones europeas sin problemas y, en general, este fue el final de la modernización. Desafortunadamente, es difícil reemplazar 722.9 por 722.6 en un W211, en cualquier caso. No encontré proyectos listos para usar sin reinstalar completamente la electrónica, aunque en el mismo W219 hay una combinación de M113 con 722.9 y M272 y los motores M273 en versiones con tracción total funcionan con 722.6. Sí, e instala uno más moderno y mejorado. 7G Atronic Plus no funcionará. La cantidad de opciones de motor del W211 es sorprendente, pero más del 40% de los coches están equipados con el motor 1.8 M271E18ML más sencillo, que formó la base de la gama de motores antes y después del rediseño. Los motores V6, que ocupan el segundo lugar en popularidad, pertenecen a las familias M112 y M272. Los coches con motor V8 son raros, en su mayoría coches con motor M113, con menos frecuencia AMG cargado. Hay bastantes versiones diésel, principalmente se presentan las versiones más simples con el motor de 4 cilindros OM 646 de 22 en versiones de hasta 170 caballos. Otros motores diésel son muy raros. El compartimiento del motor del W211 es bastante espacioso,
incluso los quinto 8 están apretados en él, pero no hay problemas de mantenimiento y el 4 en línea aquí parece pequeño y solitario. Excepto que los 6 en línea OM 648 encajan en longitud con dificultad. No se observaron dificultades con los accesorios, aunque las soluciones estándar como un intercambiador de calor y una copa de filtro de aceite requieren un mantenimiento cuidadoso y el reemplazo periódico de las juntas. El motor M271 tiene un diseño maravilloso a su manera. Bloque de aluminio con revestimientos de hierro fundido, compresor de accionamiento, transmisión por cadena de distribución, desfasadores, ejes equilibradores. Rango de potencia, hasta 184 caballos. Y una buena reserva de impulso. Todo es bueno en este motor: compacidad, bajo peso, bajo nivel de vibraciones, potencia relativamente alta, tracción decente, bajo consumo de combustible, buena vida útil del pistón, unos 300.000 kilómetros. Pero la principal sorpresa del diseño es, por supuesto, el recurso y el coste de la cadena de distribución. En promedio, incluso con versiones posteriores de motores, solo se puede contar con 60.000 kilómetros antes de reemplazar la cadena. La cadena puede llegar más lejos, pero existe la posibilidad de sobrepasarse e incluso romperse. E incluso si no ocurre nada fatal, una cadena estirada provoca un mayor desgaste de las ruedas dentadas del árbol de levas, que aquí son verdaderamente doradas. La rueda dentada en sí está hecha de una sola pieza con el cuerpo del regulador de fase y el precio de la unidad ensamblada es de poco menos de 700 euros. Y es necesario reemplazarlos por pares. En total, 60 euros por la propia cadena y 1.500 euros por 2 estrellas. También es recomendable sustituir el tensor y las guías de cadena. Si cambia la cadena sin esperar a que se estire significativamente, entonces el desgaste de las ruedas dentadas es mínimo y pueden durar mucho más que los típicos 80 a 90.000 kilómetros. Desafortunadamente, pocas personas se molestan en reemplazar las cadenas mientras el motor todavía funciona normalmente, por lo que la mayoría de los propietarios optan por el primer escenario. En lugar de estrellas nativas, puedes buscar no originales, pero aquí es relevante el chiste sobre no todos los yogures son igualmente saludables. Hay reemplazos bastante dignos, no los hay en absoluto y la calidad es inestable. Además, todos los fabricantes copian el diseño de los reguladores de fase originales, pero este también tiene un defecto grave. Los sellos muy débiles se desgastan rápidamente y desgastan la carcasa, pero además de la pérdida de presión, esto también conlleva la aparición de un descentramiento de la estrella de la cadena con respecto al centro del eje y, como resultado, un mayor desgaste de las estrellas y las posibilidades de que la cadena salte del peine. Un resorte de carga débil del regulador de fase tampoco es un regalo, se debilita con el tiempo. Como resultado, el regulador de fase comienza a latir de manera característica al girar, con un sonido que no es típico de una cadena de distribución. La válvula de control del regulador de fase es económica, pero su reemplazo suele ser inútil, basta con lavarla, y si cambia el aceite a intervalos normales, al menos una vez cada 10.000 kilómetros, entonces no es necesario. Algunos problemas del motor se deben a un intervalo de cambio de aceite demasiado largo. Y el diseño del motor es extremadamente sensible a la cantidad de aditivos de extrema presión que desaparecen después de 200 a 300 horas de funcionamiento. Por eso a los motores M271 les encantan los aceites con la homologación original de MB o los aceites con un buen paquete de aditivos, como por ejemplo el liquiverde. Además, los aceites con alta viscosidad son buenos tanto para la cadena como para el regulador de fase. No hay problemas con el sistema EGR en el W211, esta es una prerrogativa de las versiones con inyección directa CGI, típica solo de algunos W203. Los problemas con las válvulas colgantes debido a la coquización son típicos de M271 de todos los tipos. Una solución radical al problema es sustituir los resortes de las válvulas por otros más potentes. El defecto es típico principalmente de los motores fabricados antes de 2005.
Posteriormente, los nuevos inyectores y los sistemas de ventilación del cárter mejorado solucionaron en gran medida el problema. Pero al comprar, se recomienda encarecidamente comprobar la entrada con un endoscopio. También se produce desgaste en los cilindros debido a la entrada de trozos de coque, pero aquí la camisa es de hierro fundido, por lo que generalmente el desgaste es pequeño y no fatal para el diseño, aunque aumenta el consumo de aceite. En este caso también será útil un endoscopio. El diseño de la copa del filtro de aceite con el número A2711801210 estaba hecho de plástico. El matiz es que hasta 2007 esta pieza tenía otro número y era de aluminio y funcionaba de manera confiable. Solo la junta entre el vidrio y la placa de contacto del bloque volaba regularmente debido a las vibraciones y los cambios de temperatura. Más tarde, por alguna razón, los alemanes sustituyeron el aluminio por plástico. Los motores nuevos eran hasta medio kilo más ligeros y a los motores antiguos se les ordenó reemplazar esta unidad por una nueva si la junta tenía fugas. El aceite del interior está caliente, bajo presión, al igual que el anticongelante, lo que inevitablemente, tarde o temprano, provoca la deformación del plástico. Como resultado, el anticongelante se filtra al aceite a través de la junta en el lugar donde se fija el vaso de aceite al bloque, así como dentro del propio vaso de aceite, en las juntas entre el intercambiador de calor y la carcasa. Básicamente, solo hay una solución: el vidrio del diseño antiguo, de aluminio, debe colocarse sobre una junta original de alta calidad y su superficie debe recubrirse con un sellador anaeróbico. La almohadilla de contacto en el bloque debe pulirse antes de la instalación y excederse ligeramente el recomendado par de apriete. Al mismo tiempo, de alguna manera tendrá que aceptar un aumento de masa de 0,5 kilogramos y un aumento del consumo de combustible en este sentido dentro de 1 litro de kilómetros cada 10.000. Las deficiencias del sistema de ventilación del cárter también parecen una nimiedad, pero en realidad pueden provocar fácilmente la muerte del motor si se descuidan. Las tuberías del primer sistema de muestra son propensas a congelarse en condiciones de heladas en la carretera, lo que provoca la expulsión del aceite. Además, simplemente por el desgaste de las tuberías y de las válvulas antes mencionadas, el motor suda y el vano motor se ensucia. La ventilación debe estar limpia, fresca y libre de tuberías cubiertas de aceite. Por lo demás, como ya hemos dicho, el motor está muy bien. Un poco complicado, pero es un signo de los tiempos. Y a pesar de que está muy extendido y se produce, con diversas modificaciones, desde hace casi 15 años, los servicios especializados en Mercedes todavía no recuerdan qué es lo primero que hay que comprobar en este motor. Si te comunicas, dime: fases de distribución y cadena, emulsión en aceite y aceite en anticongelante, y luego válvulas y admisión por contaminación. Ya hemos analizado los motores de las familias M112/M113 y M272/M273 en varias revisiones anteriores, y una vez incluso comparamos su diseño. Los primeros son muy fiables, los segundos son mucho más problemáticos, aunque utilizan el mismo revestimiento de alusil en los cilindros. Más precisamente, en el M112/M113 hay casquillos Locasil en un bloque de aluminio, pero son matices. Recordemos brevemente la diferencia: radica en el hecho de que los motores más nuevos tienen en general una vida útil más corta, mientras que con los primeros M272/273 todo olía a escándalo. La cadena de 2 hileras no podía durar ni siquiera 60.000. El rodillo de derivación del eje equilibrador requirió quitar el motor para reemplazarlo. Se limpió el colector de admisión y dejó que entrara polvo en los cilindros, lo que mata los motores totalmente de aluminio de manera rápida y confiable, y a veces incluso se desmoronó desde el interior. La razón de esto último es simple: en la carcasa metálica se instalaron amortiguadores de plástico de diseño muy endeble. Sería mejor si fueran amortiguadores metálicos en una caja de plástico, o todos hechos de metal, como en el M112. Mayor temperatura de funcionamiento, faldas de pistón ligeramente acortadas, catalizadores más cercanos, todos estos son matices,
pero son los que conducen a resultados desastrosos. Los motores de la nueva serie de automóviles después del rediseño resultaron no ser más económicos que sus predecesores, un poco más potentes, pero al mismo tiempo mucho más caros de operar. Y siempre existe la posibilidad de que los cilindros M272/M273 se atasquen y ya no sea aconsejable repararlos en su conjunto, y una unidad usada tiene todas las posibilidades de repetir la hazaña. El coste de reparación de un motor de este tipo con revestimiento supera con creces los 3.000 euros. A pesar de que los motores M112/M113 se pueden comprar en excelentes condiciones por unos modestos 700 a 800 euros. También existen posibilidades de acoso, pero son mínimas. Y en estos motores prácticamente no hay desgaste en el grupo de pistones, incluso con más de 300 carreras. No hay desgaste en el cilindro y solo un ligero desgaste en los anillos muestra cuánto tiempo ha recorrido el grupo de pistones. El principal motor diésel del W211 es el OM 646, un 4 en línea con una capacidad de 2,1 litros, 2.148 centímetros cúbicos, con varias modificaciones según el grado de sobrealimentación. Menos comunes son las modificaciones de 5 y 6 cilindros con un volumen de 2,7 y 3,2 litros, OM 647 y OM 648. Constructivamente difieren mínimamente, pero la reserva de impulso de los 4 en línea es muy decente, hasta 170 caballos de fuerza, y en los turismos está limitada principalmente por la turbina. En el W211, estos motores demostraron ser muy fiables, como era de esperar. Las principales dificultades están relacionadas con el equipamiento de combustible. Los automóviles con transmisión manual, donde el motor a menudo funciona a bajas revoluciones bajo carga, también experimentan dificultades con una presión de aceite insuficiente, lo que resulta en raspaduras de las camisas del cigüeñal, rotación de las camisas, deformación del bloque de cilindros y problemas similares. A diferencia de los motores de los vehículos comerciales, los motores de los turismos rara vez están sometidos a cargas elevadas y la transmisión automática no permite que funcionen a velocidades de menos de 1500 bajo carga. El matiz es que el problema es casi inaudible incluso en la última etapa, cuando los espacios ya son muy grandes y es posible que los lechos del cigüeñal ya estén dañados. Además de este problema tan grave, que rara vez se manifiesta en el W211, también hay características típicas de todos los motores diésel de Mercedes de esta generación. Las posibilidades de que los inyectores se atasquen son altas, si no los retira durante mucho tiempo, crecerán. Para quitarlo será necesario desmontar la culata y habrá que romper su tapa. Hay problemas con la válvula eléctrica EGR y depósitos de carbón en el sistema y en el colector de admisión. Las fallas en el sistema de recirculación de gas provocan una rápida coquización de la entrada con depósitos y una fuerte caída de potencia, como consecuencia, un mayor desgaste del grupo de pistones. La válvula en sí no es muy fiable, pero su vida útil es difícil de predecir y depende en gran medida de la calidad del combustible. La baja presión del riel de combustible es otro problema común. Los culpables son las fugas de presión en los inyectores, las fallas de la bomba de inyección de combustible y las fallas del regulador de presión. Todo esto conduce a arranques deficientes y un funcionamiento inestable. La propia bomba de inyección agrada por su facilidad de mantenimiento. Por ejemplo, el eje con la excéntrica se reemplaza por separado. La vida útil limitada de los inyectores en la práctica suele superar los 200.000 kilómetros, pero teniendo en cuenta el kilometraje medio de los coches, existe la posibilidad de sustituirlos en conjunto. Lo más probable es que ya se haya quitado el filtro de partículas, pero si está instalado o no se ha modificado el firmware, es posible que haya sorpresas. Desde una caída de potencia cuando está obstruido hasta la dilución del aceite con combustible diésel en los modos de combustión. Con lo que no hay problemas es con el recurso del grupo de pistones y la correa de distribución. Si el cigüeñal y el equipo de combustible no fallan, se garantizan más de 500.000 kilómetros. Para los motores de 5 y 6 cilindros, la carga en el cigüeñal en las versiones originales es notablemente menor,
e incluso el 2.7 con transmisión manual no sufre raspaduras en las camisas, pero hay pocos autos de este tipo y las estadísticas no son representativas. Hay incluso menos coches con motores 3.2 de 6 cilindros. Pero, en general, no recomendaría aceites de baja viscosidad con bajo contenido de cenizas para estos motores, y los conductores experimentados también recomiendan cambiar proactivamente las camisas del cigüeñal a intervalos de 150 a 200.000 kilómetros. La operación no es muy costosa, pero puede proteger potencialmente contra problemas graves. Con esto concluye la información sobre los problemas del Mercedes-Benz C-Clase W211. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.